Muy buenos días, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar con el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Así es que te invitamos para que te acerques y que invites a los demás miembros de tu familia para que juntos estudiemos la hermosa palabra de nuestro Dios. Te invito a orar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque tu fidelidad es grande. En esta hermosa mañana, Padre, te suplicamos que el poder infinito de tu Espíritu Santo nos permita asomarnos a contemplar tu gloria y a escuchar, a atender y llevar a la práctica tu hermosa palabra. Bendice, por favor, a nuestra tierra, sánala, por favor, y guarda a aquellas personas que están pasando por momentos de dificultad, tanto en salud, tanto en cualquier ámbito de la vida. Por favor, Padre, permite que todos nosotros podamos regocijarnos en ti a través de tu bendita palabra. Te lo suplicamos todo a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Colosenses 1, del 24 al 2, 5. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Amén. Pues bien, comenzamos. Vamos a estudiar Colosenses capítulo 1 versículos del 24 hasta el capítulo 2 versículo número 5. Y el título de este estudio se denomina El misterio de Dios. Bueno, ¿y qué es el misterio? El misterio, de manera general o de manera coloquial, lo entendemos como algo que está oculto, que es inexplicable, no se puede comprender y que de alguna manera está ajeno a nosotros y nos tiene ahí como un poquito en suspenso. Pero el misterio a lo que se está refiriendo Pablo en esta carta a los colosenses habla de algo muy hermoso. Así es que yo te invito para que le pidas a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé la oportunidad de asomarnos a su belleza a través de su palabra. Entonces vamos a ir al punto número 1. Aprovechamos antes de comenzar para mandarle un fuerte abrazo a nuestro hermano Rolando Hinojosa, esperando en Dios que pronto esté recuperado al 100%. En favor de Dios así será. Y un abrazo a todos los hermanos de Camino de Fe y a todos los hermanos de la red Puerta Abierta. Bueno, el punto número 1 lo hemos denominado el servicio de la palabra. Bueno, ¿y por qué hablar del servicio de la palabra? Pues Pablo tiene un especial interés en dejar muy claro respecto a este servicio de la palabra. En el versículo número 25 habla con respecto a que él llegó a ser un
un servidor de Dios a través de explicar, de transmitir o dar cumplimiento a la palabra de Dios, es decir, que se difundiera. Entonces, como punto número 1 es el servicio de la palabra, y Pablo está muy interesado en anunciar la propia palabra de Dios para que no existieran desviaciones a lo que Dios nos quería decir. Y es muy hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio de tantas situaciones y de tantas pruebas, es necesario recordar que la palabra es lo que a nosotros nos alimenta día con día espiritualmente. Y hoy que hay tantas oportunidades de conectarnos a tantas cosas, la pregunta sería, ¿nos estamos conectando con la palabra de nuestro Dios? Bueno, Pablo hace un énfasis muy puntual en lo importante de permanecer estudiando constantemente la palabra. Así es que te invitamos para que, además de estos estudios que nosotros hacemos una vez a la semana, pues intenta hacer en tu casa un devocional, participa con tu familia y pídele a Dios que te ilumine para comprender su palabra. Fíjate cómo dice en el versículo número 26, habla precisamente Pablo, dice, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y por generaciones, pero que ahora se ha manifestado. Es decir, y se está refiriendo nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Es una maravilla poder abrazar la contundencia de la palabra de nuestro Dios, sabiendo que el propósito de nuestro Señor es precisamente que nosotros estemos conectados con Él por medio de su palabra y que nosotros hablemos con Él a través de la oración. Esto es entonces, Pablo, podemos entender que dice que la palabra de Dios es el misterio que ya no es oculto, sino que ha sido revelado a todos los creyentes. Qué maravilla, ¿no? El evangelio mismo, la buena noticia de salvación. Este es el punto número 1. Vamos al punto número 2. El punto número 2 se ha denominado el misterio de Dios. Y si recordamos por ahí en Colosenses 1, 27 al 29, pues está hablando precisamente al respecto. Ahora vemos que lo que está diciendo Pablo es que el evangelio de Cristo es el misterio de Dios, pero no el misterio de algo que no se pueda comprender o que esté oculto, sino al contrario. Fíjate, si pones atención, habla de que ahora ha sido revelado o ha sido dado a conocer la gloria o la gloriosa riqueza de este propio misterio, que es precisamente Cristo en ustedes, es decir, Cristo en nosotros. Es de lo que está hablando. Este misterio, entonces, es un misterio revelado, y este es un misterio que habita en nosotros, es decir, Cristo, el Evangelio. Por eso es maravilloso recordar que el Señor Jesucristo es el centro de todo esto y es quien nos da a nosotros la hermosa oportunidad de restablecer nuestra condición que estaba de separación, a estar unidos con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la sangre redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y por supuesto que la edificación y el crecimiento es a través de su propia palabra. De esto se trata, no son ocurrencias, no es algo que ahora esté oculto, al contrario, Dios lo ha revelado. Sin embargo, si no lo hacemos bajo el amor de Dios, de el Espíritu Santo revelando a nosotros, pues lo podemos tener enfrente y no lo vamos a poder entender. La Biblia misma menciona que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice que contra tales cosas no hay ley. Y sin embargo, el propio Evangelio es locura para aquellos que no lo entienden a través del amor de Dios. Y hay gente que dice, y bueno, ¿y dónde está el truco? ¿O qué quieres ganar? ¿O cómo me quieres ganar en esto? No hay truco, es algo revelado, es cuestión de fe, de creerlo, y que este hermoso misterio, es decir, el Evangelio de salvación, el propio Señor Jesucristo, puede habitar en ti y en mí. ¿Cómo? Creyendo en fe que a través de su sangre redentora nosotros tenemos ahora salvación y vida eterna.
Y vamos al punto número 3. Y lo hemos denominado, bueno, nosotros lo hemos denominado así, el interés genuino de Pablo. Y está basado en Colosenses 2, del 1 al 5. Y vamos a ver cómo el apóstol San Pablo se refiere a los colosenses o tiene este diálogo con ellos. En primer lugar, el contexto de cuando él hace escribe esta carta, lo hace, él está en prisión. Él está en prisión, él está atado de alguna manera a poder estar físicamente con los hermanos allá, los colosenses. Sin embargo, él demuestra un interés genuino, una ocupación en decirles precisamente de este misterio que ha sido revelado en Jesucristo y todas las riquezas que vienen con ello y todas las maravillas que Dios tiene preparadas, y con la sana intención de que precisamente los hermanos colosenses no claudicaran y no se desviaran a otras cosas. Este interés genuino de Pablo sigue siendo, yo creo que vigente hacia nosotros, para que nosotros no nos desviemos y para que nosotros, en medio de la dificultad, de la adversidad, de las preocupaciones, no volteemos a otros lados y olvidemos realmente el propósito, el misterio revelado, por decirlo de alguna manera, del hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene este interés y actúa en consecuencia y sigue desde donde se encuentra, privado de su libertad, en una condición que seguramente ninguno de nosotros quisiera tener. Pablo probablemente tampoco, pero a pesar de ello, él sigue manteniendo un gozo en medio de la tribulación, porque sabe que está haciendo un servicio para Dios. ¿Sabías que nosotros estamos llamados también a una gran comisión, que es compartir el evangelio? Y compartir el evangelio es precisamente esto, hablar del evangelio de gracia, de salvación, de reconciliación. No es tanto hablar de nosotros mismos, es decir, es voltear a la cruz de Cristo, por supuesto, porque Él es el único digno de gloria y de honra, pues Él en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para que hoy tú y yo tengamos redención y vida eterna. Hay testimonios maravillosos, hay situaciones muy correctas, como deben de servir todas ellas para que volteemos a ver la cruz de Cristo. Llevar una vida conforme al propósito de Dios, eso es algo muy bueno, pero debe servir, por supuesto, para darle gloria y honra al único digno, que es precisamente nuestro Dios soberano, nuestro Señor Jesucristo, este Padre Celestial, el Espíritu Santo, que está aquí en medio de la congregación, en medio de las personas que amamos y hemos creído en fe que Dios es bueno y misericordioso. Así es que esta preocupación, este interés, esta aplicación, esta ocupación de Pablo, mejor dicho, es genuina y está hablando precisamente de que nosotros debemos estar claros de que nuestro Señor Jesucristo está por encima de cualquier otra situación, que no debe ninguna situación robarnos la paz y la fe en que todo sigue estando en las manos de nuestro Dios. Dios tiene un plan para nosotros de bien y no de mal. Nosotros, en nuestra mente finita, hay que ser congruentes, hay que ser realistas. Nosotros no alcanzamos a ver realmente por qué es que suceden las cosas que nos pasan. Sin embargo, y si creemos firmemente en su palabra, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si esto es así, está la manera en la que no nos desviamos de lo que Dios quiere para nosotros, es precisamente volteando constantemente a su palabra. Y su palabra apunta directamente a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es el símbolo del antes y el después. Es el símbolo de victoria, porque precisamente la muerte no pudo contener a nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo hay salvación y vida eterna. En el Señor Jesucristo están todas las riquezas, y en el Señor Jesucristo podemos tener paz en medio de la adversidad. Hay termino con esto. A mí me llama mucho la atención esta expresión cuando los discípulos están en la barca
y ven que se acerca el Señor Jesucristo caminando sobre el agua, y entonces se atemorizan. Y nosotros podríamos decir, pues ¿cómo es que pueden tener miedo? Pues tú y yo probablemente también lo hubiéramos tenido. Y sin embargo, el buen Pedro, como siempre, sale y dice, si tú eres Jesús, yo quiero ir contigo. Lo hace y empieza, dice la Biblia, a caminar sobre las aguas. Y lo hace bien, porque su mirada la tenía en Cristo. Pero cuando él empieza a ver su alrededor, su entorno, y se da cuenta que hay un fuerte viento y las olas están muy altas, él empieza a ocuparse de esto, quita su mirada del Señor Jesucristo y se empieza a hundir. Por la misericordia de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo le vuelve a dar otra oportunidad. Bueno, Pablo está hablando de alguna manera al respecto. Está hablando de que debemos de tener nuestra mirada siempre en Cristo. Y si estamos sintiendo que nos hundimos, recordar que Dios está ahí, que Cristo quiere extender su mano, pero hay que clamar a Él y venir en humildad y arrodillados y pedirle que Él sea el que nos dé la salida. Te mando un fuerte abrazo, que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre tu casa. Que tengas una excelente semana, que Dios te guarde y te bendiga, y que juntos la palabra de Dios contigo y conmigo, en un tiempo, cuando el Señor así lo permita, podamos estar nuevamente juntos para estudiar su bendita y soberana palabra. Dios te bendiga mucho, ánimo, estas situaciones van a pasar, y recordar que nuestros problemas y la situación por las que atravesamos son temporales, pero tú y yo tenemos un Dios eterno. Dios te bendiga.